vemos la complicidad que existe entre Federico Mayor Zaragoza y Elena García Quevedo. Han compartido muchas conversaciones a raíz del libro Voces Sabias, Vivir en Tiempos de Cambio, y también ha sido un poco la excusa para que estén aquí presentes. Nos falta Olga Lucas, que se encuentra malita. Ayer tampoco pudo estar con nosotros en el homenaje a José Luis San Pedro, con lo cual pues ha sido una pérdida doble, porque nos hubiera traído también esa memoria que tanto reivindica Elena. El encuentro se planteó en torno al libro y a esa noción de qué mejor que preguntar a los sabios para afrontar estos tiempos, que quizá fue un poco la primera pregunta que tuvo Elena. Yo de Elena he percibido pues esa curiosidad de los periodistas y una sensibilidad muy especial como escritora, y eso es lo que nos ha transmitido en el contacto que hemos tenido con ella para preparar el encuentro. Está presente ese hilo de la memoria y esa captación en conversaciones de distinto tipo de la sabiduría y de impregnarse de esa sabiduría de personas como Federico Mayor. Por nuestra parte, agradecerles que participen en la Semana de las Letras, que estén aquí con Encuentros Complutense y que nos ayuden a tener ese contacto con las experiencias de vidas diferentes que se recogen en el libro y de las suyas en particular. Una cita del libro de Federico es: ser libre significa volar alto, porque no tienes adherencias. Esperamos que podamos volar un poquito alto esta tarde con vosotros. Muchas gracias. Hazte quien eres y hazlo fervorosamente, y hazlo entregado a eso y en solidaridad con los demás, porque sin los demás no somos nadie. Cambiaría ese sistema más humano, cambiaría lo que los bancos significan en nuestra sociedad, cambiaría el funcionamiento de los partidos políticos. Lo que decía Marx, pues ha dejado de tener vigencia porque no hay obreros propiamente dichos, en el sentido que él decía, no se ha dicho otra cosa, otro tipo de estructura transversal, mucho más. Se cumple más o menos lo que los ricos son cada vez más ricos y los pobres. No, eso, los ricos son cada vez más ricos y los pobres no son tan pobres porque tampoco conviene. Es con la práctica de el hacer cómo crecen los sueños para mañana. Se necesita una cierta paz interior para poder poner tus sueños en forma. Tesón, tienes que tener mucho tesón, mucha dedicación y mucho entusiasmo. En definitiva, tienes que tener pasión por lo que haces para poder salir adelante. Tenemos una maqueta. Hemos hecho una unión monetaria, que sí, claro, está saliendo, pero ¿y la unión económica? ¿Y la unión política? ¿Y la unión de principios? Estos principios de la democracia, estos principios de la dignidad, esto es lo que tendríamos que estar defendiendo. No, nosotros hemos hecho una unión monetaria, claro, sí, pero está saliendo. Es que también, te decía antes, el escuchar también a aquellos que son nacidos contigo, es necesario escucharlos. El corazón tiene un ritmo y el ritmo de tu corazón te da una pista respecto a dónde está tu límite y tu verdad. Norte de Madrid, 6:15 de la mañana, en una casa decorada con objetos de todo el mundo, estanterías plagadas de libros y alfombras, y con un jardín donde crece un olivo traído de Canaán, Palestina. El padre de 3 hijos, abuelo de 7 nietos y bisabuelo de 2 bisnietos, se incorpora en la cama 3/4 de hora más tarde de lo normal, sin tener ni pizca de remordimientos. Aún saborea y también el cha-cha-cha con su posterior samba, con el que el grupo de José Antonio Abreu de la orquesta Simón Bolívar de Venezuela terminó el concierto anoche. Está satisfecho. Al fin y al cabo, en cierto modo, él ha puesto un pequeño granito de arena a través del proyecto Artistas por la Paz para que la música, el lenguaje de la paz, dice, llegue hasta los rincones más recónditos del mundo con su mensaje de lo ilimitados que somos los seres humanos. ¡Qué maravilla!, me dice. La vida es una maravilla que tenemos que aprovechar. Yo soy de los que creen en la vida. Federico duerme 5 horas cada noche. En su mesita tiene poemas de Miguel Hernández, Machado y Miguel Martí. Suele despertarse
con los Beatles, y cuando por fin se levanta y algunos días recuerda las palabras de su estimada Rigoberta Menchú: perdóname, amanecer, por no haberte recibido. Todo parece detenerse en torno a él. Federico tiene una vieja costumbre. Durante 10 minutos, el hombre que promovió el cambio en la educación global hacia los valores cualitativos más que cuantitativos y dio un giro radical al sistema educativo que promovía la UNESCO en el mundo, se queda en silencio frente a frente consigo mismo, como lo ha hecho siempre a lo largo de sus más de 8 décadas de existencia. Dice: no a la uniformidad, sí a la libertad de ser uno mismo. El académico, científico cofundador del Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, el rector de la Universidad de Granada, exdirector general de la UNESCO y, sobre todo, actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, decide qué hacer hoy. Si el día será como ayer o si cambiará, si se atreverá a ir contracorriente o seguirá ciertos dictados. Después, como cada día, repetirá la frase que ha decidido fijar en su mente para que no se le olvide: yo libre y responsable, yo libre y responsable. Enemigo declarado de la monotonía y la inercia, que es actuar como ayer ante las circunstancias de hoy. Esta mañana, como todas las mañanas, piensa en las cosas más importantes en su vida, en las que no lo son tanto y en las generaciones futuras. También en que cada ser humano es único, que está dotado de una capacidad creadora que hace que pueda volar alto en el espacio infinito, pero ha de estar siempre en libertad, en el filo exacto de las luces y las sombras, y darse a los demás. Me dice: en una capilla cercana de Montpellier leí que las mortajas no tienen bolsillos. Hay un periodo en el que uno vive y después se va. Cuando uno se va, se va. Hay gente que va acumulando y no dando. La gran maravilla de la vida es dar y darse, y eso es lo que te hace feliz. Una de las grandes acciones que debemos pensar todas las mañanas es en ser enormemente solidarios. Bueno, pues este es el principio del retrato de Federico, que es uno de los 9 retratos de Voces Sabias, y vamos a hablar con él, vamos a ir hablando y hablando, pero los que me conocéis, y de aquí sois casi todos, sabéis que la idea de este libro, la idea de este proyecto, porque Voces Sabias arranca desde hace muchos años, es que estamos en un tiempo de cambio rotundo, de que hemos llegado en algunos casos y en algunos temas a un punto sin retorno, y esto es de lo que Federico habla constantemente, pero no solo él, sino las 9 voces sabias, a las que no he escogido porque dijeran esto, sino que he escogido por su edad, por ser decanos, por ser líderes y por haber supuesto un cambio de rumbo en nuestra sociedad. Son gente que pasarán a la historia, sí o sí, que están en la memoria de todos y que todos, aún sin conocerse, opinan lo mismo. Digo yo que por algo será. Entonces, el libro es un viaje a través de su memoria, a través de sus verdades que causalmente todos saben y todos piensan que no tienen la verdad absoluta. Entonces, me gustaría empezar preguntando a don Federico, ¿por qué estamos en un tiempo sin retorno? Bueno, esto los bioquímicos lo sabemos muy bien, porque sabemos que hay precisamente procesos potencialmente irreversibles. Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que fue mi dedicación durante muchos años, que son los análisis en los niños recién nacidos, porque hay una serie de disfunciones que son postnatales, que si no se tratan en aquel momento, hay muy poco margen para hacerlo, ya durante toda la vida tenemos una afección neuronal irreversible. Entonces, uno se acostumbra a pensar en que los diagnósticos son valiosos en la medida en que permiten tratamientos a tiempo. Porque es que ahora mismo tenemos tantos diagnósticos, hay ya tantas instituciones, lo que llaman los think tank, ¿no? Los que piensan, los pensadores, y otro diagnóstico, y otra comisión, y ahora vamos a crear otra comisión para que estudie, y vamos a estudiar.
Y hay que recordarles que el tratamiento tiene que ser a tiempo. Vuelvo a repetirlo, hoy tenemos, sobre todo en 3 aspectos, yo creo que estamos muy próximos de tener que asumir nuestra responsabilidad, es decir, no podemos dejar a los descendientes, no podemos dejar a los demás un mundo desvencijado, una habitabilidad de la Tierra muy reducida en relación a como nosotros la encontramos. Esto no se puede permitir. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que adoptar medidas y adoptarlas urgidos por esta cuestión. Miren, el presidente Obama ha dicho algo que creo que es muy importante. Ha dicho, esta es la primera generación, porque estamos en el antropoceno, es decir, que las actividades humanas ya repercuten en la calidad de la habitabilidad de la Tierra directamente. Ha dicho, esta es la primera generación que enfrenta este desafío y la última que puede resolverlo. Pues esto es lo que nos tiene hoy que llamar la atención. Y el Papa Francisco ha hecho nada menos que una encíclica ecológica, lo cual es totalmente insólito ver a un Papa dedicado en Laudato Si a decirnos, ojo, porque mañana puede ser tarde. Y hablándoles de esto, de los puntos de no retorno, de los procesos irreversibles, pues yo quiero recordarle, Elena lo sabe, porque sabe casi todo, estoy viendo que sabe muchas cosas mías, pues que mi primer libro se llamaba precisamente así, Mañana puede ser tarde. Porque yo estaba ya muy urgido, porque me dedicaba a una prevención de unas disfunciones patológicas que yo sabía que o actuaba rápidamente o ya era tarde. No, es que ahora vamos a hacer... No, yo lo que necesito es que muy rápidamente, como máximo en 4, 5 o 6 días, tener una respuesta. Porque si no, ya me daréis quizá dentro de unos días un diagnóstico perfecto. Pero el diagnóstico perfecto es la autopsia. Ya hemos llegado tarde. Esto es lo que da lugar a lo que se llaman ahora las pruebas del talón en los niños. A los 48 horas de su nacimiento se hacen estas pruebas. Cuando lo empezamos se podían evitar 7 disfunciones patológicas. Ahora ya nos acercamos a las 34. O sea, ya ven ustedes, pero claro, el número de enfermedades que hay insólitas, poco habituales, son muchísimas. Pero era para decirles esto. Hoy tenemos que actuar ya y hacerlo urgidos diciendo, lo sentimos mucho, ya no pensemos más, tenemos muchos diagnósticos bien hechos, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Y esto, aplicado sobre todo a medio ambiente, podemos llegar a un punto en el medio ambiente que la masa del conjunto de los océanos, no hay que olvidar que son los 2/3 de la piel de la Tierra, los océanos, pueden tener ya con un recalentamiento de a los 2 grados o 1,5 grados que hasta ahora ya se ha producido, 2 grados más podría llevar a una situación realmente incontenible y podría, por ejemplo, desertificar el sur de España. Ojo, porque esto ya no son elucubraciones, esto ya saben que ha habido en el mes de diciembre en París una gran reunión, una vez más una reunión propiciada por las Naciones Unidas, que a pesar de que los neoliberales las marginaron y nombraron estos grupos incompetentes y de los grupos plutocráticos, el G6, el G7, el G8, pues a pesar de esto, y que ellos dicen que no, que esto ya la providencia lo arreglará, no, lo tenemos que arreglar los seres humanos porque somos precisamente los que estamos capacitados para resolver estos problemas. El medio ambiente, la extrema pobreza. La extrema pobreza es uno de los temas que ya no admite mayor dilación. Cada día, y esto es nuestra conciencia colectiva, porque antes no lo sabíamos y no éramos cómplices. Hace 20 y tantos años no sabíamos, yo no sabía nada de lo que pasaba 50 kilómetros más allá de donde uno vivía. La gente nacía, vivía y moría, el 90 y tantos % de la humanidad en unos kilómetros cuadrados. Nacía, vivía y moría. En estos momentos ya sabemos lo que acontece, ya sabemos lo que pasa y por tanto tenemos que decir, ojo,
porque al tener conciencia global, nosotros nos hacemos cómplices si no intervenimos. Si somos solo espectadores esperando, no, tenemos que actuar. Y hoy ya podemos hacerlo porque nos podemos expresar. Esto es la tecnología digital la que nos lo ha permitido. Pero yo le insistía a Elena que para mí lo más importante en esta intervención para tomar medidas radicales frente a la pobreza extrema, para adoptar medidas radicales en relación a la solidaridad o la insolidaridad. En estos momentos tenemos una Unión Europea, que es una unión estrictamente monetaria, donde no hay una unión política, y ni hay una unión económica, ni hay una federación fiscal. No tenemos nada más que el euro. Por cierto, hace unos días Forges, en una de sus viñetas ponía euro y tachaba el PA. Decía, en esto hemos quedado reducidos en Europa. Pero es que esto ha llevado a esta inmensa insolidaridad. Créanme que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo porque yo recuerdo una época en que había unos líderes en Europa que cambiaron todo esto y que realmente daba gusto porque éramos un poco en Europa los avanzados, los adelantados en la atención, por ejemplo, al desarrollo. Estos que llegan y que los vemos allí a los niños detrás de una alambrada, estos no llegan aquí porque vamos a dar una vuelta por Europa, no, llegan porque se mueren de hambre. Yo en esto soy un poco vehemente porque lo he visto, lo he vivido. Cada día, y también tú sabes que una especie de ritornello, cada día mueren de hambre alrededor de unas 20.000 personas. La mayoría de ellas, niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Y mueren de hambre. Es que es una cosa tremenda. Y mueren de hambre mientras gastamos todos los días 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares. Él firma libros como Basta, Reacciona, Delito de Silencio o Donde habita el miedo. Y no parece tener pelos en la lengua cuando habla. Y yo me pregunto si un cambio tan fuerte puede ser real. ¿Por qué preside la Fundación Cultura y Paz y mantiene una actividad diaria tan frenética? ¿Por qué a estas alturas de su vida, después de haber llegado a lo más alto, sus palabras son tan críticas y sus propuestas tan insistentes? ¿Qué ha ocurrido dentro de él? Me dice, cuando avisé de que me iba a la UNESCO, me pidieron que presentara unas jornadas científicas y al empezar, el profesor puso una sola imagen con una sola palabra. La palabra era inercia. Este es nuestro gran enemigo, me dice. Este es nuestro gran mal, porque pretendemos aplicar formas de ayer a los problemas de hoy, formas que quizá en aquel momento fueron soluciones, pero que ya no lo son. Tenemos que adaptarnos. Hay veces que en lugar de conservar lo que tenemos, es preciso es desecharlo. En eso consiste la evolución. Y si no hay evolución, hay revolución. Tiene que quedar muy claro que la inercia que lleva a detener la evolución. La evolución consiste, es el fenómeno fundamental de la naturaleza, en conservar unos principios que son los principios intemporales, los fundamentos éticos, etcétera, y en cambiar aquello que quizá hasta hace poco era valioso, pero ahora ya no puede cumplir porque ha cambiado, se ha hecho mucho más compleja la realidad, etcétera. En una palabra, si hay evolución, entonces sí, entonces no hay inercia y podemos pensar en que estamos dispuestos a hacer frente a problemas que son nuevos. Si no hay evolución, al cabo de un tiempo habrá revolución. Y esto es otra de las cosas que tenemos que tener siempre aquí y mirar un poco en la historia y darnos cuenta qué pena, porque no se supo en un momento determinado decir, ahora hay que actuar. No podemos seguir sin actuar. Y aquí también le quiero decir una cosa que a mí cuando era joven, era el año 48 o 49, me llamó mucho la atención. Es una frase de Albert Camus. Acababa uno de sus libros diciendo, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues hoy tenemos que repetir eso. Tenemos que decir, a ver si se atreven ustedes, a ver si la juventud se atreve, a ver porque hoy ya podemos expresarnos. Lo que pasa es que no podemos estar permanentemente de espectadores, tenemos que pasar a la acción. Les desprecio porque pudiendo no se atrevieron. Mayor Zaragoza suele parafrasear sobre todo a la Madre Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota de agua en el océano,
pero si no la aportáramos el océano, la echaría de menos. Existe otro tipo de pobreza, la pobreza del alma, la pobreza de la soledad y de la inutilidad. Es la peor enfermedad del mundo actualmente, peor que la tuberculosis o la lepra, dice. Al comandante Cousteau: me miran los niños de las generaciones futuras y me preguntan por qué. Y a Nelson Mandela: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia o su religión. El odio se aprende, y si es posible aprender a odiar, también es posible aprender a amar, dice. Fui a visitar a Nelson Mandela y me dijo: la imagen. Sudáfrica, un hombre de color con manos fuertes y ojos sabios. Es él quien ahora habla a través de Mayor Zaragoza. Dice: su cultura de la paz no triunfará hasta que no haya un 25-35% de mujeres en la toma de decisiones, porque la mujer siempre aplaza el uso de la violencia. Mandela desaparece. Mayor Zaragoza regresa y cambia el tono de su voz. Me dice: él tenía razón, es cierto que la mujer también puede hacer barbaridades, pero lo aplaza. El varón empieza por la fuerza y por las armas, empieza por el aquí mando yo, pero la mujer da más valor a la vida, mientras que el hombre utiliza el poder absoluto. Quiero completar lo que ha dicho sobre la violencia utilizada por el poder absoluto masculino, o cómo progresivamente estamos viendo que la mujer, cuando no es mimética, porque es mimética muy lógicamente, claro, por razones dinásticas y tal, de momento un día llega al poder, y más recientemente por razones también de índole política, pero como no tiene referentes de cómo se ejerce el poder, pues es mimética, lo emplea normalmente como los hombres. Pero esto está cambiando tan radicalmente que en el año 96 la evaluación que hicimos era que la mujer solo participaba en la adopción de un 5% de las medidas a escala mundial. Hoy ya ha cambiado, ya estamos alrededor del 20%, fíjense, o sea, hemos progresado mucho. Y les voy a decir qué es lo que decía el presidente Nelson Mandela, un personaje admirable. Decía: la mujer solo excepcionalmente utiliza la violencia. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Esto no lo digo yo, lo decía el presidente Nelson Mandela. El silencio a estas horas es sepulcral, pero hay en él algo vivo, como si en cierto modo estuviera presente el calor de personas que ya no están. Separados por una mesa habló de Oriente Próximo y de cómo algunas personas que defendieron la paz y pudieron lograrla murieron de un disparo. Rabin, el Sadat, Kennedy. También de cómo han sido abortados los intentos históricos de liberar el mundo de la guerra a través de la Sociedad de Naciones primero y de Naciones Unidas después. Estados Unidos no formó parte de la Sociedad de Naciones que había creado. En Naciones Unidas pronto se cambió el voto por el veto. En los años 60 y 70, Estados Unidos, con el Plan Cóndor, sustituyó a los presidentes de América Latina por dictadores. El poder absoluto y la palabra democracia no pueden verse. Eso me lo decía él. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El conocimiento de la historia, y sobre todo de la historia para transmitirlo a la gente joven y que nos enteremos de qué es lo que ha pasado. Pues es importante saber, como acaba de decir ahora Elena, que en el año 1918, en el mes de diciembre, hay un gran presidente demócrata en los Estados Unidos, que es el presidente Woodrow Wilson, y llega desde Nueva York a Brest, en Francia, y por el camino, entonces no había estas facilidades que tienen ahora del number one y todo eso, por el camino escribe una convención que llama Convención para la Paz Permanente, que incluye la creación de un tribunal mundial para que no pueda volverse a rearmar los países que habían acabado aquella guerra horrible. Fue una guerra de extenuación más que una guerra de bombardeo. Pues bien, él llega y dice, y lo enseña, hay una fotografía preciosa, me parece que ya era, cuando se ve esta fotografía ya era primeros de enero del 19, que se ve al presidente Wilson diciendo, aquí está la solución. Y crea la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones dice, a partir de ahora los problemas hay que resolverlos por la diplomacia, es decir, por la palabra, y no dejando que se armen aquellos países que sabemos que utilizan con frecuencia la fuerza. Y aquella misma noche, le dicen al presidente Wilson, le dice, oiga, pero si a usted el pueblo norteamericano no le ha elegido para esto, a usted le ha elegido para que usted venga a
a Europa a decir que nosotros seguimos siendo la potencia mundial, la potencia hegemónica, y no podemos aceptar algo que nos daría una imagen debilitada. Fíjense cómo eran. Bueno, lo que es cierto, y esto es lo que yo quería resumir, que regresan a los Estados Unidos, no autorizan la creación de la Sociedad de Naciones con los Estados Unidos. Es decir, si se quiere crear esta cosa, pero los Estados Unidos no forman parte. De tal manera, y eso lo tenemos que saber, los Estados Unidos nunca formaron parte de la Sociedad de Naciones creada por el presidente de los Estados Unidos. Estas son cosas muy importantes. Igual que es importante que vayamos a ver en el momento en que aquel gran presidente, otro gran presidente, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, hace aquel gran diseño, y además como él ya estaba muy enfermo de leucemia, dice a su mujer: oye, mira, hay que poner unos referentes sabios, hay que poner, y le dice: te encargo que redactéis, incluso él mismo le cita a algunos de los personajes, una declaración para que la gente sepa que tiene unos derechos, y que estos derechos se le tienen que otorgar a todo ser humano, y que todos son iguales en dignidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues inmediatamente, claro, la reacción del Partido Republicano. Y la reacción del Partido Republicano puede decir: bueno, ya será menos, a partir de ahora esto lo vamos a moderar, y habrá, en lugar de voto, veto, fíjense, una O o una E. Miren ustedes, a veces una sola letra lo que cambia. Bueno, lo que es cierto es que las Naciones Unidas quedaron ya, digamos, muy limitadas en su acción, pero tenían una ventaja, y es que estaban todos los países. Y esto, como yo lo he vivido, pues yo ya sabía que había solo 5 que tenían el poder y que tenían el poder de veto, pero qué maravilla, porque estábamos todos allí. Y podíamos, por tanto, plantear problemas. 193 países. Pues bien, como ustedes saben, en los años 80, en un momento, además que era un momento, yo lo he dicho muchas veces porque creo que era un momento de una gran expectativa. Era un momento en que Nelson Mandela, haciendo algo inesperado, en unos días, en unos meses, acaba con el racismo más terrible, el apartheid, en los Estados Unidos, el apartheid racial. Yo recuerdo, no en los Estados Unidos, perdón, en Sudáfrica. Yo recuerdo en Sudáfrica leer "No blacks, no dogs", o sea, en algún restaurante, son cosas horribles lo que pasaba. Pues bien, aquel señor sale de la cárcel después de 27 años de cautiverio, y con una gran habilidad, haciendo lo inesperado, pues logra en muy pocos meses que no solo haya concordia entre los negros y los blancos, sino que un negro sea presidente de Sudáfrica. Y lo mismo sucede con otro personaje que hace algo absolutamente inverosímil. Este señor se llama Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Un señor que todo el mundo dice: ¿pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este señor? Porque era un señor de un comportamiento en la Unión Soviética rarísimo. Porque saben que él lo que hacía era que aparecía en la televisión con gran frecuencia, siempre acompañado de personas que eran muy conocidas en el mundo. Y, por ejemplo, de la Catherine Deneuve. A mí también me gustaba aparecer con la Catherine Deneuve, pero él sí que era el que aparecía. Y aparecía con el Gary Cooper. Bueno, ¿para qué les digo esto? Y aquel hombre, de momento, dice: a partir de ahora, la Unión Soviética será una Commonwealth of Independent States, será una comunidad de estados independientes. Y se logra la paz en Mozambique con la colaboración de la comunidad de San Egidio, y se logra la paz en El Salvador, se firma en Chapultepec la paz en El Salvador, y se reinicia la paz, el proceso de paz en Guatemala. Era un momento en que todo clamaba paz. Y aquí que en aquel momento el señor Reagan y la señora Thatcher nos dicen: pues a partir de ahora, primero, las Naciones Unidas marginadas, las sustituimos por estos grupos plutocráticos. Segundo, sustituimos los valores éticos por los bursátiles, porque ¿qué es esto lo que ha pasado? Ahora tenemos la primera riesgo y todas estas cosas que son familiares nuevos, los que nos han tocado, pero es muy grave, porque fíjense que la UNESCO dice, en su preámbulo dice: la humanidad será guiada por los principios democráticos. Y además dice cuáles son. Son 4. Sí, les digo todo eso porque creo que es muy importante que sepamos que el Partido Republicano de los Estados Unidos no firmó
en el año 1989, algo que es inaudito. O sea, ¿cómo puede ser que nadie firme una convención sobre los derechos del niño? Y sin embargo, él una y otra vez me repetía, la historia está llena de milagros. La historia está llena de milagros. Y más de 25 años Gorbachov decía, Mayor Zaragoza desaparece y en su lugar está el expresidente soviético. La voz del viejo líder sale a través de los labios del español. Habla Gorbachov. Hago lo que en conciencia tengo que hacer. Ojo, porque estamos trabajando solo por la fuerza. Porque además hemos destruido las Naciones Unidas y las hemos cambiado por grupos plutocráticos. Hemos de pensar en nuestros nietos y por eso no hay más solución posible que tomar medidas desde ahora mismo para evitar que ellos tengan problemas el día de mañana. La habitabilidad de la Tierra se está deteriorando. Cuiden de Rusia. Muy bien. Pues nada, ¿qué te parece? Seguimos un poquito más porque lo más interesante para mí, lo más importante, o sea, para mí la charla... ¿Quieres saber si hay alguna pregunta? Sí. ¿Tenemos tiempo? Bueno. Solo un poquito más. Para mí la charla con Mayor Zaragoza, como habéis visto, es un viaje a través de la historia, de las contradicciones... Tiene la ventaja de que he vivido muchos años, pero... No las contradicciones de la historia, pero sobre todo también de la esperanza. Cuando... hoy vemos la televisión, vemos los grandes medios, podemos caer en el pozo de la desesperanza, podemos caer en el pozo del olvido de lo que ha habido antes. Sin embargo, cuando tomamos conciencia de que en realidad estamos evolucionando, aunque a veces parezca que involucionamos. Mayor Zaragoza, a lo largo de las entrevistas y de las charlas que tuvimos, fue viajando por la historia de los personajes más célebres del siglo XX y parte del XXI, pero también fue viajando a través de su propia vida y de cómo ha conseguido ser quien es. Y a mí eso me parece importante. Hoy estamos muy poquitos y esperamos un montón de gente y os estoy agradecidos a todos, especialmente a él, por haber venido. Pero este es un encuentro muy especial para mí porque es la concreción de uno de mis sueños, y es que las voces de los sabios estén en la universidad y estén con los jóvenes. Y aunque no estén los jóvenes aquí, sí están los medios que llevarán las voces allí. Entonces, Mayor Zaragoza, a lo largo de las entrevistas que fuimos teniendo, sí me fue hablando de sus pequeños secretos, de cómo ha llegado a ser quien es y de cómo ha llegado a decir no cuando supuestamente había... No vayas a decir todos los secretos, ¿eh? Yo no voy a decir ninguno, pero sí quiero que me hable de esa primera vez que dijo no, cuando tenía que decir sí, cuando estabas en Granada, o de cómo cada día, cuando te levantas, vas escogiendo y co-creando tu vida. ¿Cómo has ido haciendo el camino que has hecho y que te ha llevado a ser quien eres hoy? Pero esto en realidad fue un consejo de mi padre. Cuando vio que yo, científico y profesor, de momento tenía un cargo que tenía que tomar decisiones, me dijo algo que nunca olvidaré y que recomiendo a todo el mundo. Me dijo, además, mi madre ya me había advertido, dice, si quieres ser feliz, no aceptes nunca lo que piensas que es inaceptable. Pero mi padre fue más allá y me dijo, cuando crees que has de tomar una decisión, escucha mucho, compara, reflexiona, tómate las cosas con calma. Pero cuando tú estés convencido de que tienes que hacer y actuar de una manera determinada, hazlo sin pedir permiso, porque si pides permiso no te lo darán. Y esto es que es así. Es que si miren ustedes en estos momentos lo que está haciendo el presidente Obama es porque no pide permiso. Y claro, tiene allí un inmenso, como ustedes saben, partido contrario a las decisiones que él adopta. Pero él lo toma porque dice, esto lo tomo dice, is a matter of national security. Y resulta que ha sido matter of national security el Medicare, ha sido a matter of national security el incorporar casi a 6 millones de migrantes, ha sido matter of national security la disminución del presupuesto de defensa. Estas cuestiones él las toma porque cree en principio que debe adoptarlas. Y claro, no puede ser que de momento digamos, pero esto lo voy a adoptar porque ¿qué pasará? No pasa nada. Y si pasa algo, miren, yo les puedo decir que una de las grandes satisfacciones que he tenido, se lo comentaba a Elena,
es cuando puse al Banco Mundial de patitas en la calle. ¿Ustedes saben lo que es? Leer. Cuando estaba el rector en Granada, me dice el ministro, oye, que nos van a dar, en aquel momento España era un país en desarrollo, un país muy pobre comparativamente, nos van a dar dinero para la formación profesional del Banco Mundial. Ah, pues muy bien, estos grandes titulares. Vienes a Granada el Banco Mundial, Banco Mundial, que por cierto, quiero que también sepan que se llamaba Banco Mundial de la Reconstrucción y el Desarrollo. Y le quitaron de momento el apellido. Se quedó en Banco Mundial, una herramienta, en lugar de ocuparse del desarrollo, ya se ocupó exclusivamente de ser una herramienta a favor de los más poderosos y de los más prósperos. Bueno, pues yo leí la letra pequeña. Cuando me pasaron, hay que leer la letra pequeña, es otra cosa que les aconsejo. Leí la letra pequeña. ¿Saben lo que decía la letra pequeña? Que desde que se inicia una negociación, todos los costes se cargarán al prestatario y no al prestamista. ¿Ustedes se imaginan qué cosa más terrible? Es decir, pensar, pero ¿cómo puede ser que estos sinvergüenzas, esto era una indecencia clarísima? Bueno, total, que llegan allí, yo esperaba que vinieran 3 o 4. Y entonces encargué a un restaurante que se llama Cunini, en Granada, que es muy famoso. Dije, pues mire, 3 nosotros y 3 ellos, pues que una mesa entre 6 u 8 personas para... Y se presentan 12. 12 personas, desde Washington, Madrid, Granada, Granada, Madrid, Madrid, Washington. 24 billetes en business. Yo dije, esto es intolerable. Me parecía una cosa tan mala que le dije, llamé al de los 12, al jefe, y le dije, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y en aquel momento era una persona que era muy joven. Dije, no lo vuelvo a hacer. Si usted vuelve aquí, les pondré en la calle. Y él me miró como decía, ¿qué va? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer este y tal? Breve. Al cabo de 6, 7 u 8 meses, volvieron los 12. Yo pensaba, y dije, bueno, si ya vienen a firmar, pues ya firmamos esta pandilla de bárbaros. Pero me dicen, no, today we come away with the product for architectural aspectos arquitectónicos. Ir a Granada con aspectos arquitectónicos es como ir a Bilbao con hierro. O sea, son cosas intolerables. Y le dije, mire, la Alhambra, que se veía desde mi despacho, hace 11 siglos que está allí. Es una maravilla, ¿verdad? Bueno, pues ahora ustedes a la calle. ¿Cómo? Se lo había advertido, a la calle. Y se fueron. Claro, fue terrible, porque usted verá la barrota. Y no pasó nada. Y no pasó nada porque finalmente, pues primero, el ministro era un personaje, Villar parece. Y el ministro dijo, de momento, hombre, dijo esto al ministro de Hacienda, ¿y qué hacemos de tal y de cual? No había pasado 10 minutos, me vuelve a llamar. Yo le presenté la dimisión, como es lógico. Me vuelve a llamar y me dice, mire, yo no sé qué dirá el ministro, pero ¿qué voy a llegar? Es que es verdad, son cosas de estas. Hemos estado aceptando, todos los países, sobre todo los del sur de Europa, las medidas impuestas por el señor Dick Cheney, por el señor Bush Jr., sobre el neoliberalismo más acendrado. Miren cómo Obama no lo ha hecho. Miren cómo Obama ha reaccionado de otra manera y está yendo bien en estos momentos. Pero claro, nosotros aquí hemos aceptado lo que mandaban escuetamente desde... Ya ven ustedes el resultado que tenemos. Y de todo ese resultado yo solo quiero decirles una cosa. Cada día que veo a estos niños de los emigrantes, mirándonos con estos ojos diciendo, pero ¿cómo podéis tenernos en estos lugares? Porque son realmente la habitabilidad de estos lugares donde están es absolutamente insoportable, ¿verdad? Pues yo pienso en que siembra odio y cosecharás terroristas. Que nadie se engañe. La vida vale lo mismo de unos que de los otros. La muerte también. Y por tanto lo que no podemos hacer es dejar que la gente se muera, efectos colaterales del sistema. Lo que no podemos hacer es dejar
que estos niños estén allí sin atención. ¿Saben ustedes la última decisión de la Europa monetaria? El Banco Central Europeo ya daba mensualmente, y lo subrayo, mensualmente, 60.000 millones de euros para las instituciones financieras. Y decidió aumentarlo en 20.000 millones, es decir, ya son 80.000 millones mensuales. ¿De qué se trataba en el caso este? Ya que se han reducido totalmente las ayudas al desarrollo, se han reducido totalmente en España. En los años 2007-2008 llegamos a hacer el 0,51 del Producto Interior. Hoy no llega al 0,1, no llega al 0,1. Y esto mismo ha pasado en los países de Europa. Es decir, hemos abandonado a la gente a su suerte. Les hemos dicho ni desarrollo ni nada, ustedes se fastidian. Pues fíjense que lo que se necesitaba eran unos 6.000 a 10.000 millones. Ya saben ustedes que no ha habido manera de conseguirlos. Al final 6.000, pero fíjense cómo viven esta gente. Usted hubiera tenido que ser una gran reacción de los países. Yo por eso digo, ¿por qué guardamos silencio? ¿Por qué guardamos silencio? Si ahora ya podemos hacer grandes clamores, podemos ya muchos decir que no. Pues a ver si pasa. ¿Cómo se produce el cambio? El cambio se hace en la educación. Es muy importante la educación no elitista, que nada tenga que ver con la calificación laboral, sino con la cualificación, la manera como se han de tomar las decisiones propias, que la gente aprenda la forma de actuar, que aprenda a ser y a hacer, a vivir juntos. Primero deben aprender a ser libres y responsables. Aquí también juegan los medios de comunicación y juega la familia, jugamos todos. Todos juntos sí que podemos cambiar, porque ser libre es actuar en virtud de tus propias reflexiones, sin dogmas, libre y responsablemente, pensando en los demás y en los límites de tu propia libertad, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a expresar y a transmitir tus opiniones, a no permanecer silencioso cuando has de tener la valentía de expresarte. Todo esto es educación, y no saber inglés o química. Esto vamos a terminar por si hay alguna pregunta. Sí. Pero yo les puedo decir que esto que acaba de leer ahora, esto sí que yo considero que es importante. Yo he estado muy enfadado porque, hombre, si uno quiere hacer una reforma educativa, ¿quién tiene que consultar? A los maestras y a los maestros, que está claro. ¿Quiénes son los que saben, los docentes? Y además ahora, con la longevidad, antes no, porque la gente se moría. Yo recuerdo, también lo cuento muchas veces, que estaba yo en Barcelona, es donde vivía al principio, y de momento leí en el periódico, en La Vanguardia, que decía: ayer fue atropellado en un paso de cebra un anciano señor de 60 años. Bueno, pues hoy los ancianos señores tenemos bastante más, y sobre todo las ancianas señoras. Ya saben ustedes que la mujer española es la más longeva en estos momentos en el mundo. Bueno, pues tenemos allí un tesoro tan fantástico, inexplorado. Yo les puedo decir que he aprendido tanto de esto, de los docentes, porque han dedicado toda su vida a esto y tienen una trayectoria fantástica. ¿Por qué? Pues porque ellos hoy saben cuándo acertaron, cuándo erraron, y de esta manera, poco a poco, cada uno tiene esta aportación creadora a la solución de un problema. A esto no se consulta. Nosotros consultamos a los de PISA, a los de la OECD. Hombre, no. Nosotros tenemos que consultar a los que saben. Dejen al que sabe, dicen aquí, y los que saben son los que han dedicado su vida a la educación. Esto sí que saben. Y además los que están en contacto con los padres o con los tutores en su caso. ¿Por qué? Pues porque cada niño es distinto, y esto es lo que tenemos que pensar. Miren, y así termino. Hay alguna serie de facultades que son distintivas de la especie humana, que son nuestra esperanza. Porque cada ser humano es único. Lo primero es que es único, y segundo, es capaz de reflexionar. Esto no lo puede hacer más que un ser humano. Segundo, es capaz de anticiparse, que es otra de las grandes cosas, porque al anticiparnos podemos evitar que sucedan muchas de las cosas que si no tuviéramos esta capacidad sucederían. Tercero, somos capaces de imaginar, de innovar, de descubrir, es decir, de sacar aquello que está cubriendo la realidad. Pero sobre todo, cada ser humano es capaz de crear. Lo ha dicho antes Elena al principio.
a mí fue en el año 63, fue algo que me dejó realmente esperanzado, porque fue el presidente Kennedy, al que quizá mataron por eso, vaya usted a saber, porque fue muy poco antes de que lo asesinaran, que dijo: me dicen que la paz no es posible. Yo digo que sí, que lo es y lo voy a demostrar. Me dicen que el desarme es imposible. Yo digo que es posible y lo voy a demostrar. Y añadió: porque no hay ningún reto que se sitúe más allá de la facultad creadora distintiva de los seres humanos. Que son cosas que dicen, hombre, pues si podemos crear, pues vamos a inventar el futuro y no nos limitemos solo a decir que sí, a ser espectadores, a ser personas obedientes, sumisas, calladas. Ya no. Bueno. Federico Mayor Zaragoza se pone el abrigo e insiste al camarero para que entregue el billete a la aparcacoches. Es contundente: este dinero es para el chico. En la calle chispea y él avanza con prisa hacia su coche porque hoy tiene que cuidar de su bisnieta. Vestido con su abrigo gris y sus brillantes zapatos y llevando como lleva el pelo peinado a la perfección, duda al pisar la calle, pero enseguida levanta la mano para decirme adiós. Quizá no volvamos a volvernos a ver. Y ambos lo sabemos, eternidad es una palabra muy larga. Por eso me quedo un instante más en la calle para fijar la imagen en mi mente mientras Federico se aleja. La lluvia desdibuja sus contornos y juega con ellos, hasta hacerme creer ver en él a Mandela, a Teresa de Calcuta, a Cousteau, a Gabriel García Márquez. Y escucho a sus propios padres. La vida es un misterio y quizá un milagro. No importan las veces que caigas, sino las que te levantes. Teresa de Calcuta, Cousteau, Gabriel García Márquez, Mikhail Gorbachev, Federico.